En la inmensidad seca y casi olvidada del altiplano andino, donde el viento canta entre las piedras y el tiempo parece andar más despacio, vivía Aurelio, un hombre de hablar pausado y mirada firme, marcado por los años y por el dolor. Desde que había enterrado a su esposa a los pies de la pequeña cruz de madera detrás de la casa, él se había vuelto silencio. Se despertaba todos los días antes del sol, más por costumbre que por esperanza. Con 2 hijos pequeños a su cuidado, Tomás de 7 años y Mateo de 4, Aurelio se aferraba a lo poco que le quedaba. La fe y el amor incondicional que sentía por aquellos 2 ojitos hambrientos que lo miraban en silencio, como si esperaran que él hiciera lo imposible. Esa mañana, diferente a todas las demás, Aurelio se despertó con los sollozos ahogados de Mateo. El niño temblaba, con la barriguita encogida debajo de la manta rota, y murmuraba entre lágrimas: «Papá, tengo hambre». La frase tan simple y tan devastadora atravesó a Aurelio como un puñal. Miró a su alrededor, buscando algún resto de comida, alguna papa olvidada, cualquier cosa. Nada, ni siquiera salvado de maíz, ni siquiera agua limpia. El desespero llegó rápido, seco, como el viento que cortaba las montañas. Por primera vez, Aurelio sintió que podía perder la lucha, no contra la vida, sino contra el vacío. Fue entonces cuando tomó la decisión. Aunque tuviera que tragar su propio orgullo, iría al poblado a buscar comida. Sus hijos no llorarían de hambre ni un día más. Con la mochila vacía a la espalda y el sombrero de paja gastado cubriendo el rostro marcado por el sol, Aurelio comenzó la larga caminata hasta el poblado. El cielo estaba claro, sin nubes, y el calor subía del suelo como si la tierra respirara sufrimiento. Cada paso era guiado por un único pensamiento: mis hijos me necesitan. No había lugar para el orgullo en ese momento. Pasaba por senderos que conocía desde niño, pero ahora todo parecía diferente, más árido, más duro. Las piedras del camino lastimaban sus pies, pero el dolor mayor era el del corazón apretado. Sabía que pedir ayuda era casi como admitir derrota, pero también sabía que el amor de un padre vence cualquier orgullo. Al llegar al poblado, Aurelio fue directo al almacén de don Pascual, el hombre más rico de la región. Conocido por su fortuna y frialdad, Pascual rara vez miraba a los ojos a quien le pedía algo. Aurelio entró tímido, quitándose el sombrero con respeto, y explicó su situación con voz firme, pero humilde. Contó de la sequía, de la pérdida de su esposa, del hambre de sus hijos. Don Pascual lo escuchó en silencio, con una mirada dura e imperturbable. Cuando Aurelio terminó, esperanzado, llegó la respuesta seca y cruel: «Ve a buscar en el pocilga. Quizás los cerdos hayan dejado algo». La humillación cayó como una piedra. Aurelio sintió su rostro arder, pero no respondió. Solo bajó la cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia el pocilga, como quien carga el mundo a cuestas. No por cobardía, sino por amor. Haría lo que fuera necesario. El olor en el pocilga era fuerte, casi insoportable, pero Aurelio no dudó. Con cuidado, rebuscó entre los restos que los animales habían dejado atrás. Encontró cáscaras de papa, tallos de verduras, pedazos de zanahoria aún aprovechables. Sus manos callosas recogían todo con delicadeza, como si estuviera tratando con tesoros. Era degradante, sí, pero también un acto de coraje. Sabía que, para los ojos del poblado, aquello sería motivo de vergüenza, pero para los ojos de sus hijos, él tenía que seguir siendo un héroe, incluso cubierto de lodo, incluso quebrado por dentro. Con lo que logró reunir, volvió por el mismo camino, sin levantar la mirada, llevando en la mochila no solo los restos, sino también la dignidad herida. Al llegar a casa, Tomás corrió a su encuentro, preguntando qué había traído. Aurelio forzó una sonrisa y respondió: «Hoy vamos a hacer un caldo caliente, como lo hacía mamá». Mateo aún estaba débil,
pero esbozó una pequeña sonrisa al percibir el olor del alimento en preparación. Aurelio lavó bien cada trozo, puso todo en una olla con agua y sal y dejó hervir. No era un banquete, pero era comida, era vida. Mientras los niños comían, él los observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Ese momento tan simple fue como una victoria. El caldo calentaba los cuerpos, pero también traía un alivio para el corazón cansado. Por un instante, el hambre cedió espacio a la esperanza. Esa noche, Aurelio no pudo dormir. Se quedó sentado al borde de la cama, con el cuerpo exhausto y la mente inquieta. La imagen de don Pascual lo perseguía. Aquella mirada fría, aquella respuesta cruel, la risa de burla que algunos empleados trataron de ocultar. Se preguntaba si había hecho lo correcto. Pero entonces miraba a sus hijos durmiendo con las barrigas llenas y el rostro tranquilo y encontraba allí la respuesta. El amor lo guiaba, incluso cuando el mundo parecía querer derribarlo. En el silencio de la madrugada, susurró una oración. No pedía riqueza ni venganza, solo pedía fuerzas para continuar, para no rendirse, para seguir siendo padre. Al día siguiente, justo al amanecer, algo insólito sucedió. Aurelio salió a buscar leña y tropezó con un saco pesado apoyado en la puerta. Sospechoso, lo abrió y se encontró con papas, zanahorias, arroz y un paquete de harina. Miró a su alrededor, pero no había nadie cerca. Era como si hubiera surgido de la nada. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Regresó rápidamente al interior y llamó a Tomás, quien corrió emocionado. «¡Papá, vamos a comer de nuevo!». Aurelio sonrió, aún sin entender lo que estaba pasando. Preparó un desayuno sencillo, agradecido, pero con el corazón lleno de preguntas. ¿Quién habría dejado eso? ¿Por qué? ¿Y será que era solo una casualidad o algo más profundo estaba detrás de aquel gesto anónimo? En los 2 días siguientes, lo mismo se repitió. Siempre al amanecer, Aurelio encontraba un nuevo saco de alimentos en la puerta. Frijoles, aceite, más papas, hasta apareció un pollo limpio y salado. Era como si alguien supiera exactamente de lo que él necesitaba. Empezó a levantarse más temprano, tratando de pillar al responsable, pero quien fuera era más rápido que él. Tomás empezó a preguntar si era un ángel. Mateo decía que mamá había pedido eso desde el cielo. Aurelio, sin saber explicarlo, sentía algo diferente en el ambiente. No era solo comida, era cuidado. Era como si de alguna manera alguien o algo le estuviera diciendo: «No estás solo». Inquieto, Aurelio decidió hacer guardia. En una noche fría, se quedó sentado junto a la ventana, envuelto en una vieja manta, con la lámpara de queroseno encendida. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del viento y de las ramas secas moviéndose allá afuera. Los niños dormían, y él luchaba contra el sueño. Las horas pasaban despacio. Ya eran casi las 4 de la mañana cuando escuchó pasos. Se levantó despacio, espiando por la rendija de la ventana, y se congeló. Allí, bajo la penumbra del claro de luna, estaba don Pascual, cargando un saco pesado sobre los hombros. Aurelio apenas lo podía creer. El hombre que lo humilló en el Pocilga ahora dejaba comida en su puerta, en silencio, como si ocultara un secreto. El corazón de Aurelio latía con fuerza. No sabía qué sentir. ¿Ira? ¿Gratitud? ¿Confusión? Aquello no tenía sentido, pero era real. Sin poder contenerse, Aurelio abrió la puerta despacio y dio un paso hacia afuera. Don Pascual se volvió, sorprendido, con los ojos muy abiertos, como si lo hubieran pillado infraganti. Por un momento, los dos se quedaron simplemente mirándose en medio de la gélida noche, sin decir palabra alguna. Entonces, de forma inesperada, don Pascual bajó la mirada, dejó el saco en el suelo y murmuró: «Perdóname, Aurelio». Su voz salió entrecortada, casi en un susurro. Aurelio seguía sin entender.
Era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. El hombre que lo había mandado al Posilga ahora pedía perdón. La escena era tan absurda como real. Don Pascual parecía más pequeño, encogido dentro de su propia culpa. Aurelio permaneció en silencio, esperando que él dijera algo más. Y lo hizo. Con voz entrecortada, don Pascual contó sobre la repentina enfermedad de su hijo, Benjamín. Dijo que, en un acto de desesperación, entró por primera vez a una iglesia y, sin saber rezar bien, habló con Dios como nunca antes lo había hecho. Dije que haría cualquier cosa, pero que él salvase a mi hijo. Cualquier cosa. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Al día siguiente, Benjamín se despertó bien, sin fiebre, sin dolor. Los médicos no lo entendieron, pero yo entendí. Y esa misma noche soñé con aquella frase: si haces el bien vendrá a ti, pero si haces el mal te alcanzará. Don Pascual se secó las lágrimas con la manga de la camisa. Desde entonces, algo cambió en mí. Tenía que empezar por algún lugar. Empecé por ti. Aurelio escuchó todo en silencio. Por dentro se formaba una tormenta de sentimientos: sorpresa, incredulidad, ira, pero también compasión. Jamás imaginaría oír algo así de don Pascual. Pensaba en las palabras que lo habían herido, en las risas de desprecio, en la humillación que había vivido ante los demás. Pero también pensaba en los ojos de un padre desesperado por salvar a su hijo. Conocía bien ese desespero. Aurelio no era un hombre de grandes discursos, no tenía respuestas preparadas, solo respiró hondo, miró a los ojos del otro hombre y dijo: si es verdad lo que dices, entonces que ese bien continúe. No fue un abrazo, ni un perdón inmediato, pero fue un comienzo. Y don Pascual lo entendió. En los días que siguieron, lo inesperado se transformó en rutina. Don Pascual volvió, esta vez a la luz del día, y no solo con sacos de alimentos. Trajo herramientas, semillas y una propuesta. Aurelio podría trabajar con él, cultivando una parte de las tierras que por años habían estado abandonadas por falta de interés. No quiero darte limosna, quiero darte dignidad, dijo con sinceridad en la mirada. Aurelio dudó. La herida aún dolía. Pero también sabía que rechazar aquello sería anteponer el orgullo al sustento de sus hijos. Y ya había aprendido que un padre debe ser más grande que su dolor. Aceptó la invitación con un apretón de manos firme y algo comenzó a cambiar allí. No solo entre los dos hombres, sino dentro de cada uno de ellos. La tierra ofrecida por don Pascual se encontraba en la parte más seca de la hacienda, un pedazo olvidado que nadie quería cultivar. Era dura, agrietada, sin señales de vida. Pero Aurelio no se dejó intimidar. Empezó con lo que sabía hacer: cavar, limpiar, preparar la tierra. Tomás y Mateo lo acompañaban en las horas que podían, ayudando como sabían, con la alegría de quien empieza a ver brotar la esperanza en el horizonte. Don Pascual también aparecía, a veces solo observando, otras veces ayudando con las manos, lo que causaba asombro incluso entre sus propios empleados. Nunca vi a don Pascual ensuciarse las botas así, murmuraban algunos. Pero a él no le importaba. Había algo nuevo en él, algo roto, sí, pero también reconstruido. Con el tiempo comenzaron a surgir los primeros brotes. Un poco de maíz aquí, algunas hojas verdes allá. Cada pequeña planta era motivo de fiesta para los niños. Aurelio, aunque exhausto, sonreía como quien ve un milagro suceder a cámara lenta. La comida empezó a volver a la mesa, pero esta vez no provenía de restos ni de sacos misteriosos. Era fruto del propio esfuerzo, del sudor, de la tierra que antes parecía inútil. Don Pascual seguía presente, pero ahora más como un compañero que como alguien que hacía favores. Y fue en esa convivencia que algo aún más raro floreció: la amistad.
No una amistad construida con palabras bonitas, sino en la práctica, en el día a día, en el respeto que nace cuando dos hombres se reconocen en el dolor y en la superación. Los días pasaron, y junto con ellos llegaron las lluvias, raras en aquella región, pero que ahora parecían marcar una nueva estación, no solo de la naturaleza, sino de la vida de Aurelio. Las semillas brotaban con más fuerza, y los niños corrían entre los parterres como si aquel lugar fuera un campo de sueños. Aurelio observaba, con la azada en las manos y los pies cubiertos de barro, sintiendo algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: paz. El dolor por la ausencia de su esposa aún estaba allí, como una cicatriz que nunca se borra, pero ahora también había gratitud. Todo parecía haber adquirido un nuevo sentido. No había conquistado riqueza, pero había recuperado dignidad, esperanza y, sobre todo, la certeza de que Dios no se había olvidado de él. Don Pascual, por su parte, era otro hombre. Ya no usaba ropas caras para visitar los cultivos. Llegaba sencillo, con el rostro más ligero y las manos ocupadas con herramientas o sacos de abono. Hablaba menos y escuchaba más. Y en uno de esos días, mirando a Tomás y Mateo jugar entre los tallos de maíz, dijo con voz entrecortada: «Si no fuera por mi hijo, nunca habría entendido nada de esto». Aurelio solo asintió, sin necesidad de decir mucho. No hablaban del pasado, del pocilga, de la humillación. Era como si ambos hubieran decidido dejar eso enterrado en la tierra seca que ahora daba frutos. Lo que importaba era lo que estaban construyendo juntos: un campo, una convivencia y tal vez una nueva oportunidad de ser hombres mejores. La noticia de aquella inusual asociación comenzó a extenderse por el poblado. Algunos dudaban, otros criticaban, pero muchos guardaban silencio ante los resultados. La tierra antes estéril ahora producía más de lo que cualquiera imaginaba, y la mesa de Aurelio ya no se componía de restos, sino de cosechas propias. Comenzó a vender parte de lo que cultivaba en la feria local, y con el dinero pudo comprar ropa nueva para los hijos, arreglar el techo de la casa e incluso mandar a hacer un pequeño marco para la única foto que tenía de su esposa. Cada logro se celebraba con sencillez, como quien conoce el verdadero valor de todo aquello. Nada fue fácil, nada cayó del cielo, pero cada paso estuvo marcado por la persistencia y la fe. En uno de esos días de feria, Tomás agarró la manga de la camisa de su padre y señaló: «Mira, papá, es don Pascual». El hombre, que antes intimidaba a todos con su presencia, ahora se mezclaba entre la gente común, comprando frutas, hablando con los vecinos, hasta ayudando a una señora a cargar bolsas. Aurelio observó la escena con cierto asombro, aún acostumbrándose a esa nueva versión de aquel que un día lo trató como nada. Don Pascual se acercó, esbozó una leve sonrisa y dijo: «Tu maíz está siendo comentado por todas partes». Aurelio respondió con un asentimiento sin vanidad, solo con la serenidad de quien aprendió que, a veces, los frutos más dulces nacen de la tierra más difícil, y que algunas cosechas van más allá de lo que los ojos pueden ver. Una tarde, mientras Aurelio lavaba sus cansados pies en la orilla del riachuelo que cruzaba discretamente la hacienda, sintió a Mateo apoyarse en su brazo. El niño, con los ojos grandes y curiosos, preguntó: «Papá, ¿por qué don Pascual era malo y ahora es bueno?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Permaneció en silencio unos segundos, observando el agua correr entre las piedras. Luego respondió con calma: «A veces, las personas tienen el corazón cerrado y solo aprenden cuando pasan por el dolor. Eso fue lo que le pasó a él, y cuando alguien cambia de verdad, uno debe saber perdonar». Mateo asintió pensativo. Aurelio sabía que ese momento sencillo era otra semilla plantada, esta vez en el corazón del hijo. Esa misma semana, don Pascual hizo algo inesperado.
Reunió a los habitantes del poblado y anunció que abriría parte de sus tierras para cultivo comunitario, ofreciendo herramientas, semillas y apoyo técnico. Dijo que había aprendido mucho con Aurelio y que creía que todos podrían crecer juntos. La reacción fue de sorpresa, pero también de respeto. Era difícil creer que aquel hombre altivo estuviera renunciando al control por una causa mayor. Aurelio, discreto como siempre, se quedó al fondo, observando todo. No buscaba reconocimiento. Su mayor recompensa estaba allí, junto a él, en sus hijos sonriendo, en la tierra que ahora florecía y en el corazón liviano de quien eligió el camino más difícil, el del perdón. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron, pero aquella historia continuó viva en el corazón de quienes la presenciaron. Muchos aún recuerdan el día en que Aurelio entró al poblado, humillado, con la mirada baja y el alma aplastada por el hambre de sus hijos. Y recuerdan también cómo aquel mismo hombre hizo florecer, con la ayuda de Dios y el sincero arrepentimiento de otro, no solo un cultivo, sino una nueva forma de vivir. Nadie supo jamás explicar exactamente cómo sucedió todo, cómo un gesto cruel fue el punto de partida para un milagro silencioso. Pero quienes vieron, quienes vivieron y quienes aprendieron de aquello, guardan hasta hoy la certeza de que el bien, cuando nace desde lo más profundo del dolor y se riega con verdad, siempre encuentra la manera de fructificar. Al final de ese día, mientras caminaba de regreso a casa con sus hijos, Aurelio llevaba un saco con algunas hortalizas cosechadas. Mateo dormía en sus hombros y Tomás iba a su lado, contando emocionado cuántitos frijolitos ya habían crecido. El cielo andino, pintado en tonos de naranja y rosa, parecía observar en silencio aquel pequeño milagro cotidiano. Nada de aquello había sido planeado. Él no imaginaba que el dolor de un padre, la arrogancia de otro y el hambre de dos niños acabarían cosiendo una historia que ahora daba sentido a todo lo vivido. Aurelio no era hombre de grandes palabras, pero en ese silencio del final de la tarde sentía dentro de sí una certeza: Dios nunca lo abandonó. En los días siguientes, la vida siguió con su ritmo simple y hermoso. Los cultivos prosperaban, los niños crecían sanos y la amistad entre Aurelio y don Pascual se consolidaba, sin alardes, pero con firmeza. Una mañana, don Pascual apareció con un regalo, una pequeña imagen de madera de San José con el niño Jesús en brazos. «Pensé que te quedaba bien», dijo, con una sonrisa tímida. Aurelio tomó el objeto con cuidado, emocionado. Lo colocó sobre una repisa en la cocina junto a la foto de su esposa. No dijo mucho, solo un sincero «gracias». Era como si aquel gesto resumiera todo: la fe, la paternidad, el renacer, el lazo silencioso entre dos hombres marcados por la vida y redimidos por la gracia. Y allí, en ese hogar de adobe, plantado en medio de la nada, florecía el todo. Una noche, ya acostado, Aurelio escuchó a Tomás preguntar en voz baja: «Papá, ¿tú crees que mamá nos mira desde el cielo?». Aurelio se volvió hacia su hijo y pasó la mano por su cabello. «Creo que sí, hijo, y creo que está feliz de ver que estamos bien». Tomás sonrió y cerró los ojos despacio, como quien se siente seguro. Aurelio se quedó mirando el techo por un tiempo, sintiendo un dulce apretón en el pecho. ¿Cuántas noches había pasado sin saber cómo alimentar a sus hijos? ¿Cuántas oraciones silenciosas había hecho suplicando por una salida? Y ahora, allí estaban ellos, vivos, juntos, en paz. El camino no había sido fácil, pero él no cambiaría ni una coma, porque fue justamente en el fondo del abismo donde encontró la fuerza que jamás imaginó tener. Tiempo después, Mateo dibujó algo en la tierra con un palito, una casa, un árbol y dos figuras de la mano. «Es tú y don Pascual», dijo, orgulloso. Aurelio sonrió, sorprendido por la sencillez y la verdad de aquel dibujo. Nunca habría imaginado aquello un año atrás.
Nunca habría creído que el hombre que lo humilló un día se convertiría en parte de su historia, no como villano, sino como alguien que también necesitó ser salvado. La vida tiene formas misteriosas de enseñar, pensó. Y tal vez el verdadero milagro no fue el saco de alimentos dejado en la puerta, sino la transformación de dos corazones endurecidos por el dolor, que aprendieron a perdonarse y a caminar lado a lado. No había explicación lógica para todo aquello, pero había fe, y eso bastaba. Unos meses después, la antigua tierra seca ya era reconocida por todos en el poblado como el Milaral de Aurelio. Aquella área olvidada se había convertido en símbolo de superación, trabajo honesto y verdadera colaboración. Muchos habitantes comenzaron a acudir a Aurelio para pedir consejos sobre cultivo, sobre la vida, y él, con su hablar sosegado y su manera sencilla, siempre decía lo mismo. La tierra responde a lo que plantamos en ella, y el corazón también. Don Pascual, por su parte, dejó de ser temido y pasó a ser respetado, no por el dinero, sino por el cambio, por la humildad, y más que nada, por haber reconocido su error y haber hecho lo que pocos harían, reparar con actos el mal que había causado. En una mañana de domingo, la pequeña iglesia del poblado estaba más llena de lo normal. Aurelio entró tomados de la mano junto a sus hijos, como lo hacía desde que todo empezó a cambiar. Justo detrás, don Pascual, con su esposa y su hijo Benjamín, se sentó en el último banco. Nadie dijo nada, pero muchos lo notaron y entendieron. Aquella escena silenciosa llevaba un testimonio más fuerte que cualquier predicación. Era la imagen viva de la reconciliación. Aurelio no buscaba reconocimiento, pero ver a aquel hombre, antes altivo, ahora arrodillado con los ojos cerrados en oración, hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. En ese instante sintió que todo tenía sentido, que Dios había actuado, no con truenos o señales en el cielo, sino con gestos sencillos y corazones dispuestos. Al salir de la misa, algunas personas se acercaron a Aurelio para felicitarlo por la cosecha. Otras preguntaron por los nuevos cultivos. Don Pascual se quedó más al fondo, observando. Antes de irse, caminó hasta Aurelio y sin ceremonias dijo: «Hoy entendí algo. No se trata de lo que tenemos, se trata de lo que hacemos con lo que tenemos». Aurelio asintió con una leve sonrisa. «Y de lo que permitimos que Dios haga con nosotros», completó. Los dos se despidieron con un apretón de manos firme, como ya solían hacer. Pero ese día había algo más. Un entendimiento silencioso de que, por mucho que la vida hubiera empezado en lados opuestos, ahora seguían en la misma dirección. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron, pero aquella historia continuó viva en el corazón de quienes la vivieron. Muchos aún recuerdan el día en que Aurelio entró al poblado, humillado, con la mirada baja y el alma aplastada por el hambre de sus hijos. Y recuerdan también cómo ese mismo hombre hizo florecer, con la ayuda de Dios y el sincero arrepentimiento de otro, no solo un cultivo, sino una nueva forma de vivir. Nadie llegó a explicar exactamente cómo sucedió todo, cómo un gesto cruel fue el punto de partida para un milagro silencioso. Pero quienes lo vieron, quienes lo vivieron y quienes aprendieron de ello, guardan hasta hoy la certeza de que el bien, cuando nace desde lo más profundo del dolor y se riega con verdad, siempre encuentra la forma de dar fruto.